Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud. Nos preocupa, por supuesto, que usted esté muy bien en compañía de los suyos. Soy Maya Velosa, complacida de entrar a sus hogares, de acompañarlos, por supuesto, con otro tema importante en materia de salud, al que me gustaría que le prestara mucha atención. Y vamos a hablarle justamente a todas las mamás, a todas las mujeres gestantes, a todas esas mujeres que están próximas a convertirse en madres a propósito de este mes tan importante, y invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como @teleamigatv, también puede ir a www.teleamiga.tv para que vea nuestra señal en vivo las 24 horas, y en YouTube usted nos busca ahí en la lupita como Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una invitada súper especial, ya les voy a contar de quién se trata, y vamos a hablar justamente de la importancia de la prevención y la vacunación. Vamos a hablar de la vacunación de los bebés. Qué importante es que todas las mujeres que están en casa, que estén próximas a convertirse en madres, o esas, si tenemos alguna embarazada en casa también, esta información es de vital importancia, saber cuál es el esquema de vacunación completo que necesitan los bebés, especialmente creo que incluso hay una vacuna que la tienen las gestantes. Entonces, qué importante también es hablar de este tema y profundizar en él. Hoy me acompaña para hablar de vacunación en bebés la doctora Clara Galvis. La doctora Galvis es pediatra neonatóloga, expresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología y exdirectora del Hospital Militar Central. También tiene una amplia formación sólida en gerencia de salud y gestión empresarial. Posee una maestría en salud pública y epidemiología de la Universidad de Valencia y ha completado programas de alta gerencia empresarial en INALDE, así como estudios en estrategia, innovación y prospectiva en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como directora del programa de pediatría de pre y posgrado en Homilion UMNG. También brinda asesoramiento académico a la SCP ASCON, contribuyendo también de manera integral a todo el avance de la pediatría y la neonatología en nuestro país. A la doctora Galvis le doy la bienvenida a Salud para Todo. Gracias por estar aquí. Gracias, Mayeli, por esa invitación. Yo creo que el tema que vamos a hablar es un tema absolutamente importante. Nos compromete a todos. Vamos a hablar de vacunación en niños, pero el compromiso no solo es de las familias, es del Estado, es de los médicos, es de todos. Es verdad, claro que sí, es todo un conjunto de responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos de vacunarnos, de vacunar a nuestros niños. Y bueno, la doctora, cuénteme un poquito, doctora, también para empezar, ¿cuál es la importancia que tiene realmente la vacunación, ¿no? Porque la gente no lo dimensiona y piensa que eso es un tema aislado, es un tema de rutina que hay que hacer, pero va mucho más allá. Son años de investigaciones para obtener todas estas vacunas que tenemos actualmente. Sí, mira, la vacunación es tan importante que hemos logrado erradicar muchas enfermedades. Entonces, en eso, cuando hablamos de vacunas, hablamos de enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades que se daban, que generaban mortalidad, que generaban hospitalizaciones, y que con todo este crecimiento y desarrollo en investigación de vacunas, pues ya tenemos erradicado el polio, tenemos controladas enfermedades como el sarampión, como el tétanos neonatal, y la idea con estas vacunas es ir controlando las otras enfermedades de las que se colocan dentro del programa ampliado de vacunación para tener la seguridad de que nuestros niños van a estar bien, de que van a crecer sanos, de que algunos no se van a morir y que si están protegidos, obviamente tampoco van a enfermarse o a quedar con alguna secuela. Claro, qué importante es tener en cuenta este tema. ¿Cuál es realmente la importancia que tiene la vacunación? No es solamente es una palabra allí que cumple la gente cuando va al médico. No, hay que poner la vacuna, le toca la vacuna, no, pero ¿por qué? ¿Por qué se está vacunando? Es más, la gente ni siquiera sabe qué es cada enfermedad. Exacto. Yo me atrevería a decir que poca gente sabe qué es el polio o sabe, sí, además que son como 16, 17 vacunas. Exacto. Del esquema, ¿no? Sí, son cerca, casi ya estamos hablando de 21 vacunas wow. que tenemos en el programa. Y otro de los problemas es que estos son situaciones de comunidad. Entonces, cuando se presenta algún brote, tenemos a alguien que no se vacuna, desarrolla la enfermedad. Entonces, pacientes que no se han vacunado, empieza esto a crecer y a crecer. Y eso es lo que no queremos. Entre mejor cobertura de vacunación tengamos, pues nos va a ir mucho mejor y no van a suceder estas situaciones difíciles para un país. Es verdad, claro que sí, doctora. Además que estaba mirando incluso el origen de la palabra, ¿no?
La palabra, según Pasteur, viene de la palabra latina vaca, ¿sí? En homenaje pues a todos esos experimentos de Edward Jenner con la inoculación de la viruela bovina. Desde ahí empezamos a hablar de vacunas en el mundo y bueno, eso a nivel mundial. Pero doctora, quería preguntarle también toda su experiencia que tiene, ¿no? Porque usted es una amplia conocedora, ahorita ya leíamos el perfil de la doctora. ¿Cómo está la vacunación en nuestro país? ¿La gente se está vacunando en Colombia a sus bebés? Sí, mira, tuvimos, digamos que una situación, un antes y un después. Okay. La pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Nos aislaron, estuvimos todos como muy encerrados, nadie quería movilizarse, no se podían transportar vacunas de ningún lado a otro. O sea, fue una situación en la que esas coberturas que teníamos para antes de la pandemia se bajaron muchísimo. Y ese es uno de los trabajos que tenemos. Cuando uno habla de una cobertura ideal, es que estén por encima del 95%. Desafortunadamente no estamos. Digamos, óptimo o que esperaríamos estar por encima del 90%. Y para eso se hacen unos trazadores de vacunas. En este momento solo estamos en dos. En dos de esos trazadores es cerca del 90 o el 90.2.6, pero en general estamos por debajo de ese 95%, que es por lo que se trabaja. ¿El reto será cobertura o será quizás desconocimiento de la gente, falta de información, tema cultural? Sí, cuando tú hablas de cobertura es realmente qué población estás cubriendo. Correcto. Las causas pueden ser muchas. Entonces ahí viene lo que tú me estás diciendo. ¿Será desconocimiento? Hay gente que tiene creencias diferentes sobre las vacunas. Hay situaciones geográficas. Ajá. Si nosotros vemos nuestro país, es un país que no es fácil geográficamente, entonces acceder. Los eventos adversos, o sea, las reacciones que puedan generar estas vacunas, también hacen que una mamá de pronto dude y dice, no, si le dio esto, ¿qué tal que le vuelva a dar? Entonces, en eso trabajamos. Yo creo que esa es la tecnología, lograr que esos eventos adversos se minimicen, que coloquemos, que no puyemos tanto a los niños. Que la mamá dice, uy, voy a consulta, me lo tienen que puyar 3 veces, no, Sí. eso no. Sufre más la mamá. Claro, Sí. ¿Y qué le va a pasar? Entonces, en eso también se ha avanzado, de tener vacunas conjugadas. Entonces, que con un solo chuzoncito le ponemos 6 vacunas, oiga, qué maravilla. Sí. Entonces, es eso, son muchas las causas y yo creo que en eso es lo que tenemos que trabajar. Doctora, yo quería preguntarle sobre eso que está hablando, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en ese esquema, en esa investigación de vacunas, el desarrollo de vacunas? Por lo menos en nuestro país se investiga de vacunas, como la gente no sabe eso. Piensan que eso es por allá afuera, que se hacen lo de las vacunas, pero no, en realidad en Colombia hay muchos científicos destacadísimos que todo el tiempo están trabajando en investigación para tratar de encontrar vacunas importantes. Yo creo que trabajamos hace unos años muchísimo en ese desarrollo, después, situaciones de país, Sí. empezamos a encontrar esas vacunas porque obviamente tienen unos estudios y unas fases que son prolongadas, que generan unos costos muy altos. Sí. Y una de las ideas es volver nuevamente en el país a trabajar en vacunas. Claro, esa es la idea. Sí. Además, pero es muy sí, buena investigación. lo que sí te puedo decir es que tenemos grupos de profesionales, de especialistas, nos hablamos de todas estas sociedades científicas, pediatría, neonatología, infectología, que trabaja y hace seguimiento a todos los estudios. ¿Qué beneficios hay en el mundo que podamos tener en el país? Sí. Siempre pensamos que no todo lo que se publica es bueno, pero en cuestión de vacunas hemos avanzado. Y el COVID fue una muestra de este avance tan grande. Las fases de las vacunas son fases que son prolongadas, Sí. de muchos años de estudio. En COVID fue una cosa de ingeniería genética que en menos de nada teníamos Sí. la posibilidad de protegernos. Es verdad, de hecho hablando del COVID-19, aquí tuvimos un programa especial hablando de justamente solo de la vacuna del COVID-19, ¿no? Pues todos estos laboratorios y todo volcado a eso, a encontrarla rápido. Claro. Que de hecho ya habían unas investigaciones previas, es Exacto. un mes que se empezó de cero, ¿no? Había algo previo por situaciones y virus anteriores que ya tenían como una base para poder desarrollar. La gente piensa que eso es mágicamente salió la vacuna. No. Exacto. Hay que dejarlo claro porque la gente piensa que los científicos y justamente la pandemia, toda la salud estaba volcada a eso, a la atención de pacientes con COVID, las UCIs a reventar. Y pues la gente también dejó de salir a hacerse sus chequeos de rutina. Los diagnósticos tardíos de cáncer comenzaron después. De muchas enfermedades. De muchas enfermedades, precisamente por eso. Exacto. Porque dejamos a un lado los chequeos, los tratamientos y diagnósticos tempranos.
Entonces, doctora, yo quiero preguntarle, cuando pasó todo esto, ¿dónde estaba usted? ¿Qué estaba desarrollando en ese momento? Bueno, ¿En yo qué se encontraba? estaba en ese momento de directora del Hospital Militar Central. Sí, digo que fue una situación como de miedo de todo el mundo. Incertidumbre. Porque no sabíamos qué iba a pasar. No conocíamos nada del virus, solo veíamos noticias y esto crecía, y solo veíamos, se sigue muriendo la gente. Tenemos insuficiencia de camas, pero también vimos otra cosa muy bonita y fue cómo logramos ser resilientes ante esa situación. Multiplicamos las camas. Me dices, el hospital tenía en ese momento 400 camas, llegamos a 700 camas. Y todos los hospitales se trajeron equipos, la gente trabajaba horas extras. El personal de salud fue absolutamente comprometido. Claro. Todos sabíamos que estábamos en riesgo, que si nos infectábamos podíamos morirnos. Claro. Sin embargo, en salud, ustedes veían que en los hospitales no paramos. La gente se aisló en sus casas, nosotros no pudimos. No. Y la otra parte bonita es ese compromiso en el que, carambas, tenemos un porcentaje muy alto de madres cabezas de familia y estaban allá en los hospitales. Entonces fue una situación muy difícil, de angustia, pero que supimos que todos trabajamos para todos. Ahí no hubo nada de egoísmo, o sea, era la vida de todos, era tan importante la vida de uno como la vida de los demás. Entonces trabajamos y nos dimos cuenta que puede volver a pasar. Sí. O sea, eso yo creo que fue una alerta también para decirnos, y para la gente que está trabajando en todos esos desarrollos, de decir, pueden aparecer más pandemias. Sí. Nos toca seguir trabajando, lograr que tengamos vacunas de forma más rápida y poder reaccionar más rápido, porque de todas maneras el COVID sí dejó muchas muertes. Totalmente, claro que sí. Y no es que se haya ido, ahí vive entre nosotros, ¿no? Todavía, Lo importante es todavía que tenemos tenemos casos claro, no bajar la en guardia. cuidado intensivo, porque la gente creyó que ya me vacuné y ya, Sí, ya. eso fue. Seguramente ustedes en el programa les Sí, hablaron sí, cuántas sí. dosis se necesitan, porque es importante que esta población de riesgo, porque sabemos todos estamos en riesgo, pero unos más que otros. Y la razón es porque el virus muta, Exacto. va pasando y ya no es igual de la efectividad de una sola dosis. Exacto. O sea, hay que reforzarlo y por supuesto ir ampliando ese esquema. Ese es uno de los aspectos de las vacunas que a veces la gente dice, pero si ya me puse una dosis, ¿yo por qué me tengo que volver a vacunar? No, porque es que eso es lo que pasa, que los virus más que todo son los que están modificándose, entonces toca encontrar cómo es acerca de ese año. ¿Qué pasó? ¿Es el mismo este año que el del anterior? No, es uno nuevo. Toca una nueva vacuna para protegerlos. Claro, además si algo nos enseñó el COVID-19, y yo me quito el sombrero siempre con nuestros médicos porque la pasaron muy mal. Había gente al comienzo bastante reacia, ¿no? Acercársele a un médico porque pues estaba en contacto con pacientes y bueno, ay no, hasta amenazas. Hubo un montón de cosas negativas en la mente que debería darnos vergüenza, Sí. de verdad, como sociedad. Segundo, nos dimos cuenta de la fragilidad humana. El ser humano es tan frágil en todo sentido. Y tercero, también pues el trabajo juicioso de todos los días, hacerle frente a esto ustedes, ¿no? Teniendo familia, teniendo un montón de Arriesgando cosas y todo. situaciones por las que responder, hijos, Sí. que hay que cuidar, un montón de situaciones complejas. Claro. Y fíjate que fue una situación también en la que todos pudimos ver que aquí no era cuestión de tener recursos o no, Ya, O a sea, cualquiera. nos podía dar a cualquiera. Y lo importante de eso fue trabajar para todos. Y creo que lo logramos. Fue un buen resultado a pesar de los fallecimientos, porque falleció gente de salud también. Sí. Falleció, o sea, gente muy importante en todos los niveles, en todos los estratos, de todos los géneros, niños, De adultos. acuerdo. Y fue una cosa que nos llevó también a volvernos más sensibles. Además que nadie sabía cómo reaccionar, responder, tomar decisiones en torno a una pandemia. Eso es algo nuevo para todos los países, para todo el mundo, porque nunca había pasado algo así. Creo que a todos los mandatarios, nadie quería ser presidente en el momento, alcalde, lo que sea, porque Claro. qué duro, de verdad Tomar responder, decisiones. ¿qué hago? ¿Cierro, no cierro, hago? No? O sea, era una cosa de decisiones ya. Y todo el mundo criticaba una, la otra, en fin. Es una situación bien difícil que nos puso a prueba a todos, Claro, ¿no? claro. Entonces, qué bueno que aquí haya una persona idónea contándonos justamente esa experiencia del otro lado, porque como ciudadanos vemos una. Bueno, doctora, en el tema de vacunación, ya pasando un poco lo del COVID, en el esquema, ¿cuándo comienza realmente el esquema de vacunación del ser humano? Yo decía ahorita que era desde el embarazo, pero usted me corregirá si es así, y cómo es ese proceso. Sí, a ver, hay esquema de vacunación para las madres porque el riesgo del bebé en esos primeros días existe. Claro.
¿cierto? Para ciertas enfermedades. Entonces, a las mamás, ¿con qué los vacunamos? Para prevenir influenza y pertussis. Pertussis es tosferina. Sí. Y ustedes se dieron cuenta que hace unos años teníamos demasiada tosferina y los niños se mueren. Son accesos de tos incontrolables, donde no hay buena oxigenación del cerebro, los niños se lesionan, los niños se morían. Entonces aparece la vacuna, se vacunan a las madres y se empiezan a prevenir esos casos. Que hasta hace unos poquitos años encontramos y se hizo seguimiento. Oye, ¿cómo este niño tiene pertussis tan temprano? Pues personas que no tenían vacuna. Y empezamos a trabajar con todo y eso. El porcentaje de vacunación en las madres no es el ideal. Y este es un espacio para invitar a las mamás y decirles, protejan sus bebés. Es muy importante. Necesitamos vacunación, coberturas por encima del 95%. Estamos cerca del 70, 75 con pertussis. Que a las mamás no les dé miedo porque son vacunas seguras. Claro. Y sí protegen a los bebés. Doctora Clara, entonces recordemos, en el embarazo, ¿cuáles son? Influenza y pertussis. Perfecto, que es la tosferina. Exacto. Perfecto, vamos a ir a dejarlo ahí un momentico, vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos para seguir hablando entonces del resto del esquema de vacunación, de vacunaciones en bebés. Estamos hablando hoy aquí en Salud para Todos, ya regresamos. Bien, continuamos aquí en Salud para Todos y estamos profundizando en el tema de vacunación en los bebés. Bueno, realmente los bebés, los niños, ¿cómo es ese esquema de vacunación completo que tenemos hoy en día? ¿Cómo es esa meta, ese reto de lograr justamente una vacunación por encima del 95%? Eso es lo que necesitamos, la inoculación también de nuestra población para evitar muchas enfermedades. Hoy nos está acompañando la doctora Clara Galvis, quien es una experta, una conocedora, pediatra, neonatóloga, con una experiencia importante en este tema y por eso le hemos invitado y ha sacado ahí el tiempo para venir a acompañarnos. Bueno, doctora, ahorita nos contaba usted antes de irnos a la pausa, esas dos primeras vacunas entonces que recibe la mujer embarazada. Sí. Luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es la vacuna siguiente? Bueno, aclararles que esas vacunas desde la semana 27 a la 36 del embarazo. Ok. Bueno, ¿para qué? Embarazo hablamos 40 semanas. Último para trimestre. Que pasen unas semanas y alcancen a montarse esas defensas para que la mamita se las pase al bebé. Entonces, por eso bien. tiene unos espacios. Tiene esos tiempos. Exacto. Luego viene la vacuna de hepatitis B, que se la colocamos a todos los recién nacidos. Bien. ¿Por qué es importante? Porque va a proteger contra enfermedades crónicas del hígado, contra cáncer de hígado. Entonces, beneficia. Realmente son de las vacunas que no le va a generar ninguna molestia al bebé y que sí lo va a proteger. Y lo colocamos en todos los recién nacidos. Bien. Además que hay acceso, ¿no?, a la vacunación desde la Secretaría de Salud, o sea, todo el mundo se puede informar sobre cuáles son esas vacunas y debe haber, por ley, un acompañamiento también a esas mamitas para irles diciendo cuál es el esquema. Claro. Y las vacunas son gratis. Por favor. Ese es el otro aspecto importante. Sí. Las vacunas son gratis, están disponibles para todos, en todos los controles. Su médico, sea su médico general, sea su promotor de salud, sea su pediatra, el que tengan de acompañamiento, siempre le deben preguntar esquema de vacunación, para que haya un acompañamiento que tú dices que sí, definitivamente es responsabilidad nuestra. Ok, el tema de hepatitis. Luego, doctora, ¿cuáles serían esas tenemos la BCG, que es también contra la tuberculosis. ¿En qué momento se pone? También se coloca recién nacidos, se las colocamos las dos. Okay. ¿Qué tiene de diferencia? Que la BCG sí la colocamos para el egreso, la hepatitis B la podemos colocar intrahospitalaria y la BCG también se la colocamos a los niños por encima de un peso, que a veces dice uno, oiga, ¿los prematuros los puedo vacunar? Claro que se los puede vacunar, pero en estas vacunas se las colocamos por encima de los 2.000 gramos a los niños. Entonces, el bebé que está hospitalizado, que alcanza sus 2.000 gramos, estando dentro del hospital, lo debemos vacunar. Muy bien. Y si le damos egreso, que nosotros normalmente los prematuros salen de 1.800 gramos, también los debemos sacar con su esquema de vacunación. Ok. ¿El peso ideal de un bebé al nacer debería ser estar entre? Sí, casi que en un embarazo normal, ¿no? El 80%, sí, por encima de 3.000 gramos, entre 3.000 y 3.300. Perfecto. Pero cada vez tenemos más prematuros. Sí, ¿y por qué estará pasando esto? Digamos que es un fenómeno también muy común. Sí. Hemos hablado aquí también. Ahora hay también desarrollo para las mamitas que tienen problemas de infertilidad.
Entonces son embarazos que a veces son múltiples, esa es una de las causas. Sí. Son embarazos que son embarazos en adolescentes. Tuvimos aquí a la Liga de los Múltiples. Ah, excelente. Qué Sí. duro, 3, 4 bebés. Difícil, De ¿no? una. Uno a veces dice, si es imposible uno, imagínense cómo serán Ay, 3 o cómo 4. será difícil Pero de esa fue una 4, otra ley Sí, excelente total. que los cubre Sí. las familias y asegura a los niños. Que es lo más Claro, importante. para ayudarles con pañales y todos esos costos Sí. que son, hay convenios para eso con la Liga de los Múltiples, ahí puede revisar usted, tenemos un espacio hablando de eso, y un papá que estuvo aquí de trillizas, Sí, sí, que era sí. su único embarazo y trillizas, Claro, y a Bien. veces es la única opción, ¿no? y a veces es la única Sí, opción. sí. Sí, Entonces, el tema de infertilidad se ha vuelto muy común también. sí, lo que pasa es que ya las mujeres creo que trabajamos más tiempo. Claro. Nuestros embarazos son a unas edades mayores. Ujú. Se hacen programas de planificación temprano, no sabe si eso pueda influir o no, el riesgo de infecciones, el número de compañeros sexuales. O sea, hay tantas cosas que pueden afectar la fertilidad que ha llevado a todos estos programas para que la gente tenga opciones de tener sus bebés, que también es algo bueno, ¿no? Sí, son opciones. Sí, el no Están querer ahí. embarazarse tan temprano. Antes decía uno, madre añosa cuando estaba por encima de 25. Uno Sí. dice, pero ¿cómo así? Ahora uno dice por 35. Sí. De 35 a 40 pueden tener sus bebés Claro, sin total. ningún problema. No, además que antes era, uy, no, un escándalo, mi hija de 18 años embarazada. No, porque no ha vivido, porque, ay, claro, es complicado cuando se es joven. Tiene sus ventajas, Sí. ser papá o mamá joven. Sí, sí, Pero sí. por ende también era complicado el tema socialmente, ¿no? No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se le dañó la vida a mi hija, a mi hijo, Sí. ¿no? Y cuando los tienen muy tarde, bueno, ¿para cuándo? Porque es así. Siempre pensamos, ¿no? Sí, Ni muy o sea, temprano ni muy tarde. A veces encontrar ese espacio Claro. cuando la mujer se quiere preparar y quiere estudiar Claro. y quiere tener como un futuro mucho más estable. Pues, a veces más es difícil las dos cosas. Exacto. Es complicado. Y ser mujer no es fácil. Yo no digo que ser hombre lo sea, pero ser mujer es bastante complicado. Claro, Tiene ese muchas control cargas. que queremos de todo, Sí. de que todo funcione bien, ¿no? El Sí. trabajo, la casa, todo. Todo. No es fácil. pero Sí, bueno, uno tiene ordenado todo. hacemos lo mejor. Sí, totalmente. Y cuando se es mamá más, Claro. entonces qué bueno que este espacio lo estén viendo allí las mamitas, las abuelas, que también fueron mamás, que tienen nietos en este momento pequeñitos y que sepan que deben ahí estar pendientes del esquema de vacunación que estamos hablando justamente. Bueno, doctora, le iba a preguntar, ¿las vacunas se pueden poner al tiempo? Sí. ¿O hay cuánto espacio debe haber entre una y otra? ¿Cómo se No, maneja la eso? verdad, creo que como ha cambiado tanta la tecnología, ya ahora se pueden colocar al tiempo. O sea, colocamos BCG y colocamos hepatitis B. Después vienen las siguientes vacunas a los 2 meses, 2, 4 y 6 meses. Ahí van las vacunas conjugadas, que con un solo chuzoncito ponemos varias vacunas. Ahí está la pentavalente o está la hexavalente. En el país está la pentavalente. Pero también ahora con este trabajo de la ley de los múltiples, estábamos buscando encontrar más vacunas en una sola punción, que es la hexavalente. Ah, Ese es un bien. trabajo que estamos haciendo también. Hexavalente, o sea, Hexavalente. 6. Son 6 vacunas, que tiene DPT, tiene difteria, tiene tétanos, tiene tosferina, tiene hepatitis B, tiene hemófilos y tiene polio. Esa es la hexavalente, tiene 6. La pentavalente tiene todas menos polio. O sea, son 2 chuzones Dos para ese chuzoncitos. bebé. Entonces, parte de lo que se trabajó y que esta ley de los múltiples ha beneficiado es brindar más seguridad para los bebés y la posibilidad de poder trabajar esa hexavalente para que en un futuro no muy lejano tengamos hexavalente en el país. Ay, sería maravilloso, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, si uno se imagina un bebé de un peso, como tú decías, 3.000, 3.200, imagínense un bebé de 2.000 gramos, un bebé que nace de 500 gramos, de 600 gramos, que trabajamos por la salud de ese bebé dentro de la unidad neonatal. Ya nadie quiere que le pase nada. El día que ese bebé está bien, que le hemos sacado el ventilador, que no está infectado, y uno dice, le vamos a poner una vacuna y existe el riesgo de que pueda hacer fiebre, de que haga llanto intolerable, de que le esto, la mamá mismo dice, "Ay, tengan cuidado". Entonces, estas nuevas vacunas minimizan todos esos riesgos. Entonces, las mamás pueden estar tranquilas que a pesar de que el bebé esté hospitalizado, que tenga esos 2.000 gramitos,
lo pueden vacunar y no le va a pasar nada. Los médicos también, las enfermeras, todas las personas que participan en esos ciclos de vacunación pueden estar seguros de esas vacunas. Además que para el los tema de bebés. la prematurez, pues sí, si miramos unos años atrás, estamos hablando hace 30 años, qué complicado era tener un hijo prematuro, porque no se tenían los avances que hoy hay, ¿no? Para sacar adelante ese bebé. Yo conozco gente que está viva, completamente sana y perfecta, y fueron de 5 meses. Una cosa impresionante, porque un bebé no se ha terminado de formar, está a mitad del embarazo. Claro. 5 meses no es nada. Bueno, y si se podía en esa época, que estamos hablando hace 30 y 35 años, ¿cómo no se podrá hoy? Claro. Que han salido adelante esos Cuando uno bebés. habla 1000 gramos, 1000 gramos es muy poco peso. Muy chiquito, una mano. Y ahorita Es una estamos mano así. hablando de bebés de 500 gramos que estamos Wow. sacando adelante. Y que sí, caramba, sí, tienen esa opción, porque a veces es la única opción de las familias. Entonces lo trabajamos desde las unidades, sí, lo que hemos evolucionado. El acompañamiento no solo en las unidades, Sí. cuando están hospitalizados, sino en los programas de seguimiento. Nuestros programas Canguro son unos programas muy Buenísimos. bonitos de seguimiento, 2 años, después pasan a un seguimiento neurológico. Entonces un acompañamiento de estos bebés para que sean esos bebés que tú dices, y cuando le dicen, yo fui prematuro, yo pesé 500 Nadie lo gramos, cree. y lo ve uno de pronto ya un 80, Sí, así sí, cuajadito, sí. entonces esa parte va Sí, bien. sí, sí, pasó de Creo esto que a esto. hicimos el trabajo bien. Claro, Exacto, se esa es la hicieron las satisfacción cosas. cuando uno trabaja en unidad. Yo trabajé mucho tiempo en unidad neonatal, en cuidado intensivo. Después decidí que quería saber qué pasaba con esos bebés. Hice seguimiento en consulta y estuve en Canguro mucho tiempo. Y ya después terminé en administrativo. Pero hace uno como todos los pasos y se da cuenta que la prevención es lo ideal. Ojalá que no lleguen niños a cuidado intensivo. Ojalá que no nacieran claro. niños prematuros, que el embarazo fuera bien controlado, que tuviéramos tantas cosas buenas para minimizar cualquier riesgo para nuestros bebés. Claro, nosotros tuvimos aquí un espacio también de alarma en gestantes. Qué importante también que las mujeres sepan cuáles son esos signos que deben tener alerta cuando tienen un embarazo, ¿no? Porque hay mujeres que tienen, digamos, esa herencia de embarazos de alto riesgo por su familia, por su mamá, por su abuela, tienen que cuidarse más. Sí. O diabetes, o cualquiera de estas condiciones que hay que ponerle ojo a eso. Exacto. Hay cositas que le preocupan a las mamás cuando van a vacunar a los bebés, los efectos secundarios. Exacto. Y sufren más ellas que ni los bebés cuando los están vacunando. ¿Cuáles podrían ser esos efectos para que las mamás tengan tranquilidad, para que sepan que eso puede pasar y que tengan también la tranquilidad de que están vacunando a su bebé para prevenir enfermedades mayores? Exacto. La sola punción va a generar dolor, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, el llanto del niño. Entonces la mamá dice, no, pero es que siempre que va a llorar, nadie quiere que su bebé llore, Sí, sí. ¿cierto? Uno dice, generarle dolor a un niño, creo que esa no es la idea, pero realmente es una cosa que es tan transitoria, es un momentico. Hay, inclusive, ahora la recomendación es cuando esté vacunando que alimentar al bebé con seno, Sí. eso tiene el bebé entretenido, estarle jugando Y con como alguna tranquilo. otra cosa. Y sí, no se da cuenta que le funciona. Entonces, el dolor es una de las principales causas por las cuales las mamás no quieren vacunar a sus bebés. Lo otro, el llanto irritable que produce. No todas las vacunas producen los mismos efectos, ¿no? Ok. O sea, digamos que el dolor En la zona. local, un poquito de calor o enrojecimiento, lo producen. La vacuna de la BCG, esa es la que deja esa cicatriz, que todos siempre la tenemos. colocamos en la izquierda y lo miran a uno y dicen, muéstrame su brazo izquierdo, ahí debe estar. A veces le produce la aparición de un ganglicito que aquí sobre la clavícula o acá atrás en el hombro, pero le desaparece, o sea, eso no tiene problema. Entonces, el dolor, el Fiebrecita, enrojecimiento. de pronto les puede dar. Sí, las reacciones locales son las que menos. El calor, el rubor y el dolor. Ok. Ahí. Fiebre les puede dar y generalmente es 24 48 horas que les va a dar algo de fiebre y todo que se les puede controlar con medios físicos o con un analgésico básico. Pero sí hay algunas que dan un poquito más de reacción, Sí. que ahí es lo que vemos con la fracción pertussis, que es la Claro. toferina, con la fracción celular, produce unas reacciones que las mamás las angustia mucho, y a los médicos igual. Un niño que puede tener alguna convulsión, una fiebre muy Esa podría alta. ser la más fuerte, quizás. Sí, y un síndrome, se relata un síndrome de hipotonía. O sea, un niño que queda desgonzado. O un niño de llanto irritable, un niño llorando 2 días. O sea, uno dice, si uno 5 minutos... No uno se dice, ¿qué más calma hago? con nada, sí. Exacto. Entonces, por eso aparece la fracción acelular de pertussis. Esa produce muchísima menos reacción. Entonces, eso ha permitido que la vacunación haya mejorado en ese aspecto
y que ya no veamos tantos casos tan severos. Claro, qué bueno, además que si se están acortando también el número de vacunas que se necesita, porque hay una que va a ser de 6 en una sola, maravilloso. Exacto, ahí colocamos, ahí esa hexavalente que yo te digo, tiene pertusis acelular. Y ya tenemos estudios en muchos países, ya la tienen adoptada dentro de su esquema. Y pues muy seguramente Colombia también irá para eso. Qué bien, Sí. muy bien, doctora. La otra vacuna que se coloca ahí, a los 2 y 4 vienen esas, y viene la de neumococo. Que neumococo también, problemas pulmonares, meningitis. Sí. Entonces, también previene muchísimo. Comparado Colombia con otros países, digamos que está mejor. Nuestro Porque hay esquema es muy países, completo. es muy completo. Yo estaba el otro día, tuve la oportunidad de participar en un taller de vacunación y pues sí se ve que justamente el médico que nos acompañó para dar cifras desde Colombia no está tan mal, pero hace falta. Sí. Hace falta trabajo como aquí lo menciona la doctora. Sí, es, digamos que modernización de esas vacunas, ¿cierto? Porque sí teníamos DPT, antes se ponía DPT y era el polio oral, ahora el polio es inyectable. Entonces ahí aparece, y viene hepatitis, entonces aparece en esa penta, ahora vamos evolucionando seguramente a hexavalente y seguiremos evolucionando en estas vacunas conjugadas porque es la idea. Entre menos funciones, vacunas que no tengamos que poner tantos refuerzos, que esa dosis le cubra muchísimo tiempo. Entonces también facilita que las coberturas de vacunación mejoren. Muy bien. Doctora, por si yo le preguntara por qué eligió usted neonatología y pediatría, ¿qué le gustó digamos, de esa rama? Sí, mira. Que es tan bonita, ¿no? Además. Claro, yo pues estudié en la Universidad Militar, hice mis prácticas en el Hospital Militar. Me escalafoné y fui militar también. Ah, bien. Y me daba cuenta que parte de la preocupación de todo nuestro personal militar eran sus hijos. Porque no pueden estar todo el tiempo presentes, ¿no? Totalmente. Siempre está lejos. Y yo decía, carambas, ¿cómo alivia uno el dolor, la preocupación y la angustia si no son los niños? Y la verdad, tenía mi feeling con los niños durante mi carrera y dije, yo creo que por aquí es el espacio. Y hice pediatría y después dije, bueno, neonatología también es otra cosa que le impacta a uno porque pues, todo el mundo quiere tener sus bebés y tenerlos sanos, tener buenos embarazos. Y dije, es una oportunidad de trabajar, no es fácil. En neonatología el bebé no le dice a uno, no le habla, puede llorar, puede hacer gesticos y todo eso, pero identificar una patología en recién nacido no es fácil. Y uno lo aprende dentro de las unidades, lo aprende con las mamás, uno ya diferencia los llantos, ya sabe el llanto de hambre, el llanto de dolor, el llanto de desespero, todo eso. Entonces uno es una comunicación de observación tan importante con estos bebés y con las mamás dentro de las unidades que logra uno identificar, uno mira ese bebé y dice, ese bebé no está bien. Y otra persona me mira, pero usted qué es lo que le ve, no está bien, busquemos alguna cosa que seguramente la vamos a encontrar. Ese vínculo, ¿no? Sí. Además que cuando se es mamá, dicen por ahí, decía un poema de Graciela Blanco, cuando se tiene un hijo, se tiene el hijo de la casa y el de la calle entera. La mujer se vuelve tan sensible a cualquier llanto que dice, ese bebé tiene hambre, ese bebé tiene algo, está enfermo, tiene fiebre, y efectivamente. Claro, es que la sensibilidad por los niños es una cosa que es impresionante. Es un don. Sí. Sin duda. Y sin embargo, fíjate que ahora las cifras, tú miras cifras y cada vez tenemos menos recién nacidos. Sí, eso también es otro tema, ha bajado el tema de natalidad. Sí, ya las mamás, no sé, seguramente en parte por la situación del país, su situación económica, el ser cabeza de familia. Claro. Su profesión, todo eso influye. Sus embarazos más tardíos hacen que ya el número de hijos sea menor. haya disminuido. Además, una mujer a los 40 ya dice, bueno, tener uno. Ya no 3, no 5, a menos que sean múltiples. Exacto. Estamos con la doctora Clara Galvis, ella está con nosotros hablando, ella es pediatra, neonatóloga, y estamos hablando de vacunación en bebés. Por favor, no se mueva, ya regresamos. Continuamos aquí en Salud para Todos, estamos hablando sobre vacunación en bebés. Qué importante que todas las mamás que nos están viendo, abuelitas, todos los que tengan bebés en casa o estén esperando en la dulce espera, también tengan en cuenta estos consejos
para tener pues ese esquema completo de vacunación, lo tengan muy claro, también le pregunten al médico, ¿no? Porque a veces dice, ay, ¿cuál me tocaba? Y tenga su carnet al día, porque eso es bien importante. Estamos con la doctora Clara Galvis, quien es pediatra y neonatóloga, que ya nos acompaña hoy para hablar de ese tema. Doctora, yo creo que una persona adulta le preguntan cuántas tiene y no sabe. No. Eso es un tema que yo no sé qué está haciendo falta, pero la gente no sabe si tiene que repetir una dosis y cómo es esto. O sea, ¿qué debería tener clara una persona adulta para revisar su esquema de vacunación? Esas patologías que lo ponen en riesgo, ¿cierto? Para que se pregunte, oye, ¿qué vacunas debo tener yo? Y generalmente es la población de riesgo mayor de 60 años. Entonces aparece el neumococo, que causa también esta infección temprana en los niños y que los protegemos. Entonces aparece esa protección para los mayores de 60, influenza, que es otro virus con el que ¿Esa cada cuánto se pone, doctora? Esa influenza. Anual. 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 Esa también es la cepa que muta, entonces uno dice, pongo Pero el ya me ejemplo la en mi casa, puse, mi mamá pero dice, pues- pero si yo me la puse, mami, ¿cuándo se la pone? Este año hay otro, Sí. hay una circulación, el virus es diferente, Claro. entonces esto va a colocarse. Entonces en los adultos está eso y está obviamente COVID, ¿no? Claro, COVID-19. Exacto. Y adultos mayores sí también tienen su propio esquema, aquí lo hablamos en una oportunidad. Pero bueno, en el tema de los bebés, ahí vamos con la neumococo. Íbamos con neumococos, íbamos que en 2 y 4 meses íbamos con DPT, polio, hemófilos, neumococo, y aparece otra vacuna que es rotavirus. Esa es una vacuna que es oral, son gotitas en la boca, para protegerlos con estos cuadros de diarrea. Ustedes saben que las principales causas por las cuales se nos morían los niños acá eran o problemas respiratorios o gastrointestinales, que todavía siguen sucediendo en algunos sitios. Entonces el rotavirus previene también esa severidad en los cuadros gastrointestinales. Entonces también se coloca entre los 2 y los 4 meses, a los 2 y a los 4 meses. Luego viene el segmento de los 6 meses, vuelve y se coloca DPT, polio, hemófilos, hepatitis, y aquí ya no se coloca ni rotavirus ni neumococo, se coloca influenza. Ok. Nosotros tenemos 2 picos respiratorios aquí en el país, muy grandes. Muy grandes. Uno temprano, que generalmente el virus que más resalta en este grupo es el sincicial respiratorio. Que todo el mundo dice, pero aquí no le da gripe. ¿Sí? Todos hemos tenido gripe en la vida. Lo que pasa es que esos virus son tan severos a ciertos grupos de edad, en los menores de 6 meses, Sí. en la población adulta. Entonces, en eso se está trabajando, y si tú me preguntas en qué hemos avanzado en tecnología, vienen buenas cosas para protección de estos niños con virus sincicial respiratorio. ¿Y si Entonces, tienen asma? Peor. Claro, porque el problema es que esos niños que hacen infección respiratoria temprana, muy posiblemente van a tener asma en un futuro. Entonces, por eso, la protección de esos niños los primeros 2 años y más los primeros 6 meses de que no tengan ninguna infección respiratoria es lo ideal, porque su futuro va a ser otro. Claro. Entonces, ahí está influenza, que se les Influenza. coloca, exacto, a los 6, esa sí se coloca con una diferencia de 1 mes, 6 y 7 meses. Ok. Después vienen las vacunas del año. Ahí aparece la triple viral, sarampión, rubéola y paperas, Ok. hepatitis A y varicela. Muy bien. Eh, Y esa todavía da. Claro, Da, porque la gente dice, fíjate yo que- le puse la vacuna, le dio. Sí, Claro, pero pues tuvimos- recuerden que el que tenga la vacuna no quiere decir que no es que no le pueda dar, es que hay enfermedades que pueden matar, claro, el sarampión. y tuvimos hace poco, relativamente poco, casos de sarampión, de gente que se moviliza a otros países que no viene vacunada. Y entonces ahí es donde se generan los brotes. Esa es la preocupación de que si no tenemos mucha gente vacunada, pues empiezan otra vez a crecer El y brote. enfermedades que teníamos controladas otra vez vuelven a ser un problema, y son problemas de salud pública, porque nos afecta a todos. Entonces, es por eso importante que esa vacuna se coloque. Claro, y cuando están más grandecitos, digamos después del año, y ojo cuando entran a colegio, porque ahí ya es diferente la cosa. Cuando se están en grupos muy grandes, Sí, claro, ahí 40. empiezan el riesgo Sí. de todas estas enfermedades. Que uno dice, oiga, por ejemplo, yo te hablo de la parte militar con personal militar. Ellos viven en grupos muy cerrados en ciertas áreas. Entonces empiezan a aparecer. O en las universidades, llegan los estudiantes y rotan por pediatría. Entonces, oiga, ¿y usted por qué resultó? Varicela. Incapacitados los estudiantes por varicela. Uno esperaría que
que ya estuvieran vacunados y por eso la vacuna se les coloca al año Claro. y con el refuerzo a los 5 años. Doctora, ¿hay algo, digamos, de diferencia entre que una vacuna, pues, es a manera de conocer que sea inyectada o que sea tomada y siempre será mejor inyectada o eso depende de cómo se elaboró esa vacuna? Exacto. O sea, Esos son de tecnologías en vacunas. Lo ideal, por eso te digo que en lo que se está trabajando son vacunas orales, vacunas intranasales. Porque pues, si no tuviera uno que generar ese dolor, esa Sí. punción o esa preparación a veces de la mezcla, porque no todas vienen listas para aplicar, a veces unas toca hacer la preparación, entonces todo eso minimizaría, pero sí, hay vacunas orales, hay vacunas que se aplican, unas intramuscular, otras subcutánea, para mejorar la absorción. ok. Digamos, ¿cuáles son esos errores comunes que quizás están cometiendo padres de familia, digamos, en temas de vacunación? Saltarse de pronto las edades, ¿qué pasa cuando se pasa el tiempo de ponerlas? Exacto. Ahí, ¿cómo se ponen al día? ¿Cómo hacen? Eh, Siempre tratamos de que se cumplan los tiempos. Los tiempos. Y el mensaje para los papás es eso. Es a los 2, a los 4, a los 6, es al año, es refuerzo a los 18 meses, es refuerzo a los 5 años, porque esa es la protección. Digamos que los refuerzos se hacen porque el periodo de protección se va disminuyendo. Entonces, cuando va disminuyendo, ahí entra la otra dosis y vuelve otra vez y está esa protección que queremos darle a todos los bebés. Entonces, cuando se ha pasado alguna dosis, se puede organizar otra vez el esquema. Claro. De pronto, ya dependiendo de la edad, si es mayor de 2 años, menos de 2 años, se le van a colocar unas dosis menores, pero sí se le va a cubrir. Entonces, siempre el carnet, yo creo que ahora que todos tenemos celular, es una fotico de su carnet Sí, siempre. Que digital. la mamá vaya con su niño, sí, y que uno lo tenga. Oiga, me colocaron para viajar. Tú vas a viajar a algún lado y te dicen, ¿usted tiene fiebre amarilla? Y uno, no sé, ¿hace cuánto? ¿Y hace cuánto se la puso? Entonces, esos daticos uno los tiene y la fecha. Porque las fechas son importantes para saber si uno tiene que ponerse un refuerzo o no. Pero una persona de mediana edad, por ejemplo, no sé, 30, 40 años, Sí. dice, no, pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo tenía 12, 15 cuando me puse fiebre amarilla, pero yo no me acuerdo. Claro, y le preguntan, mamá, yo tengo la vacuna sí completa, ¿dónde está el carnet? Ay, yo no. Si tiene a la mamá. Sí, exacto. Dios mío. Busque porque- a su médico y Sí. si ya no es el mismo médico porque cambió de sitio, de ciudad o eso. Entonces, eso es una fotico de su carnet, no les hace daño. Guárdenla ahí en su Sí. celular, que es bien importante. Sí, algo van a encontrar. Digamos Sí. que ahí en su esquema pueden encontrar un carnet y pronto si le preguntan a la mamá, en este caso. Pero y si no la tienen, ¿cómo pueden hacer? De pronto es bueno ponerse En las un historias refuerzo. clínicas, sí. Normalmente uno en su historia tiene. Si tiene la duda y va a viajar a algún sitio donde haya riesgo, que es lo que pasa con fiebre amarilla, Sí. pues uno se la coloca. Minimiza el riesgo, eso sí, no tendría nada más. Claro. Bueno, doctora, ¿y si hay alguna complicación de pronto con alguna de estas enfermedades que se previenen de la vacuna, cuál sería la recomendación, digamos, para los padres en caso de sarampión, por ejemplo? Sí, Que a a veces se ver. preocupan mucho porque pues el tema es que el sarampión tiene unos síntomas claros. Claro, Ahí. cuando la vacuna, cuando los síntomas son locales, o sea, cuando las reacciones que producen son locales, por eso uno les dice son 24, 48 horas. Entonces la mamá ya ve que ya no le duele, o le toca poco el brazo, o ya no tiene fiebre, pues la mamá lo puede controlar en casa. Pero siempre es ideal que lo reporten al sitio donde la vacunaron y decir, sí, a mi hijo le dio esto. Si ya la fiebre es una fiebre elevada, una fiebre no controlada, un cambio en el niño, que el niño no quiere comer, el niño está decaído y todo eso, tiene que ir al hospital y tiene que reportar al sitio donde lo vacunó, porque es un evento adverso y en todos los programas de vacunación se lleva el registro para que se miren, porque puede ser el lote de la vacuna, puede ser que la cadena de frío no se llevó Sí. a cabo, o puede ser simplemente la reacción por esa vacuna, que hay personas más susceptibles que otras. Pero cuando hay algún síntoma de estos de manifestación general, es importante que consulten en un servicio de urgencias. Y si, por ejemplo, les da sarampión, una enfermedad que de pronto dicen, no, es que yo le puse la vacuna y le dio sarampión. Ya no vemos sarampión aquí en el país, te Sí, cuento. es muy raro. Sí, ya la no lo verdad. vemos. Pero cuando digamos que les da la enfermedad, Sí, que les da una condición de la vacuna. esas enfermedades, dependiendo del estado, por eso te digo, si es una fiebre que no es controlada, si es un niño que está muy decaído, un niño que no come, un niño que convulsionó, pues es un niño que va a requerir atención hospitalaria. Y el resto es un niño que observa.
cuando le dicen, es que tiene sarampión, y uno cuando le dicen, es que el niño tiene sarampión, y dice, no, ya sarampión no hay, aquí no hay. En el país hace rato que está controlado. Sin embargo, como te dije, hubo una época que se movió una gente de Venezuela hacia Colombia y aparecieron unos casitos por ahí que los aíslan ahí mismo, controlan el brote y evitan que esto se disperse por todos lados. Claro, además que cuando hay migrantes o población migrante, pues la doctora lo sabe, eso tenemos bastantes. traen su esquema pues de su país y allá hay una manera como de hacer las cosas, pero cuando llegan a Colombia, digamos, como ponerse al día, en eso también es importante, porque aquí de pronto nos están viendo personas que llegaron recientemente, tienen que ir con su bebé o se están esperando con más razón. Claro. El problema de los migrantes es un problema bien importante. Sí. Y está no solo ya en la periferia del país, están en todos los departamentos. Sí. Entonces lo que estamos tratando es que independiente protejan, el país está protegiendo a esos niños y les estamos dando la opción. Ellos tienen un problema muy grande en la movilización, porque cuando tú tienes tu pediatra o tu centro donde vas al control con tu hijo, allá te tienen todo organizadito, saben todas tus vacunas, tu crecimiento, todas tus enfermedades. Pero en esta gente se mueve tanto. A veces es muy difícil tener un control, ni siquiera el teléfono, un teléfono un día, otro teléfono otro día. Entonces, hacer los seguimientos como se deben hacer, a veces se limitan, es por ese tipo de personas. Claro que sí. Estamos con la doctora Clara Galvis hablando hoy de vacunación en bebés, justamente pues esas primeras etapas de la vida, los primeros meses. Importante que las mamás tengan en cuenta cómo es ese esquema, que lo cumplan en los tiempos que están determinados por el sistema de salud, porque a veces si se dejan pasar ahí es más complicado. Sí. Vamos a ir a una pausa cortita y ya venimos con más aquí en Salud para Todos. Estamos aquí en Salud para Todo y hablando sobre vacunación en los bebés. Está con nosotros la doctora Clara Galvis. Durante todo este espacio ella nos ha contado justamente cómo es ese esquema de vacunación que debemos tener, el más idóneo para todos nuestros bebés y las mamás también gestantes, ojo que necesitan ahí 2 vacunas y cuando nacen los bebés tener en cuenta los tiempos y asistir por supuesto a los controles de rutina y no dejar pasar esas vacunas que son tan importantes. Bueno, doctora, yo quería preguntarle también en esos retos que usted ve como médico, ¿qué está haciendo falta también para que logremos ese 95%? Por lo menos en el esquema de salud que tenemos actualmente, ¿sí está haciendo falta algo más, digamos, llegar a otras poblaciones? Porque en temas culturales sí hay mucho que hacer, ¿no? Hay personas que culturalmente o poblaciones indígenas que de pronto es más difícil acceder ahí. ¿Qué está haciendo falta de pronto desde su punto de vista en retos? Yo creo que nos falta educación y comunicación. Okay. Es saber comunicar los beneficios de las vacunas. Porque una mamá que se asusta, es como las noticias malas, ¿no? Alguien le fue mal en algo y esa le cuenta como a 1000 personas. Sí. Y entonces es malo y vuelve malo una cosa. Y se ríe. Cuando es buena, que es malo. uno dice, no, pues como tenía que ser buena, pues nadie lo cuenta. Es lo normal. Entonces, la comunicación tiene que ser una comunicación aterrizada a la población. No es para todos igual. Yo no le puedo hablar a todo el mundo igual porque a veces no me entiende. Y si le hablo con mucho tecnicismo, pues me mueven la cabeza y salen de ahí y no tienen ni idea qué es lo que... Sí. ¿Cierto? Entonces, una comunicación que sea clara, aterrizada a las poblaciones. Tenemos que romper esas barreras geográficas. Entonces, tenemos que llegar hasta esos sitios. Eso lo hicimos con COVID. Claro, nosotros en su momento como fuerzas militares llegamos a todos lados. Así tiene que ser. No importa que hayan X personas en tal sitio, esas personas tienen que tener la opción de vacunarse. Y en estos grupos que hay movimiento antivacunas, tú también sabes eso, están los grupos indígenas, es mostrarles los beneficios, porque ellos también han tenido brotes allá y se les han muerto los niños. Entonces es de comunicación, es de acercamiento, cuando uno entra en esas comunidades y trata de no cambiarlas. Porque uno dice, ser no, empático. es que ahora tenemos que hacer esto así porque es que nuestra medicina lo hace así. No, eso no es verdad. Tenemos que acomodarnos a ellos. Entonces es comunicación, es educación, es romper esas barreras y es modernizar estas vacunas. Porque si hay vacunas ya que minimizan los riesgos adversos, pues no expongamos a nuestros niños, démosles esa opción. Claro. Y que como gobierno también se trabaje por eso, ¿no? Claro. Por tratar de simplificar un poco ese esquema, que se vuelva menos tedioso para las mamás, para los bebés y que podamos lograr esa inoculación en más del 95%, que eso nos beneficia a todos, como usted lo ha dicho. La prevenir enfermedades. Claro. Ojalá erradicarlas. Exacto, erradicarlas. Sí. Y si nos erradicamos, que las controlemos, que no tengamos casos por ahí. Exacto.
Y pensar que la población de niños es que, caramba, estamos hablando de un porcentaje muy alto de nuestro país y ese es el futuro. Y tenemos que trabajar. Ahora que mirábamos datos y yo te decía, es que hemos disminuido en nacimientos muchísimo. Sí. Tenemos menos nacimientos, tenemos más prematuros, tenemos que protegerlos. Claro. Doctora, en casos de refuerzos. Entonces, después del primer año vienen los refuerzos, que también vienen a los 18 meses y a los 5 años, de Listo. DPT, polio y hemófilos. Varicela hacemos también refuerzo a los 5 años. Perfecto. Y aparece otra vacuna a los 9 años para los niños y niñas, papilomavirus, protección de cáncer. O sea, ¿cómo no vamos a proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, Sí. de un cáncer de garganta, de un cáncer genital, de un cáncer uterino? Claro, esa es única, casi que una vacuna que previene el cáncer. Claro, y Literal. es una dosis. Antes se colocaban varias dosis, Sí, ahora sí. ya se vio que Es con una una sola. dosis hay una buena protección. Tuvimos una situación hace unos años que nos disminuyó la cobertura, pero esa vacuna es segura a las mamás que pierdan ese miedo porque queremos que nuestros niños no tengan cáncer uterino, uno de los principales cánceres que todavía Claro. tenemos. Y es como- una en nuestro lucha país. diaria, claro que Exacto. sí. A la doctora Clara Galvis, quiero agradecerle, doctora, que haya estado con nosotros, pediatra, neonatóloga, pues ha estado en varias instituciones, hoy en día también nos acompaña en varias funciones importantes de la pediatría en Colombia. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. El último mensaje es síganos en las redes, nosotros también trabajamos, Sociedad aparecieron, Colombiana de sí. Pediatría, Asociación Colombiana de Neonatología ASCON, trabajamos por el país, trabajamos por ustedes. Qué bonito, claro que sí, doctora. Mil gracias por haber Gracias estado por con la nosotros. invitación. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio, haber encontrado aquí información vital para usted, para los suyos. Compártalo con los vecinos, con toda la comunidad, que esto es bien importante para todos. Es un mensaje que le damos de prevención siempre aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima.